Estamos en una serie de temas que hemos arrancado algunas semanas sobre Dios está en su trono. Y esa es la primera convicción y esa es la primera confianza. Creo que la mayor confianza que debemos de tener nosotros. Venga lo que venga, pase lo que pase, llegue lo que llegue, se vaya quien se vaya, Dios sigue en su trono. Y eso es algo que nosotros debemos de tenerlo muy, muy claro. Hay cosas que inevitablemente están profetizadas y tienen que ocurrir, nos guste o no nos guste, se tienen que dar. Pero que no se den por una indolencia nuestra, que no se den por una negligencia de saber hacer lo bueno y no lo hicimos, sino que se den por voluntad permisiva de Dios para cumplir su palabra. Por ejemplo, si usted se pone a orar que ya no hayan terremotos, usted está contra la Biblia. Si usted se pone a orar que ya no hayan guerras, usted está orando no conforme a la palabra. Si usted se pone a orar, oiga, usted va a decir, ¿qué está diciendo, pastor? Tengo mis bases. A orar, Señor, que el anticristo se convierta a Cristo mejor y que no haya anticristo, por ejemplo, ¿verdad? Como dijo un hermano, estoy ayunando y orando porque se convierta al diablo, digo, ¿verdad? Y deje de ser diablo. Eso es ir en contra de algo que ya está escrito. Parte de las señales antes de la venida del Señor, lo describe Mateo 24 ampliamente, es que vendrán guerras y rumores de guerras, está escrito. Habrán pestes por muchas partes, habrá terror por muchos lados, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. ¿Qué más? Habrán terremotos, habrá mucha conmoción en el planeta. Eso ya está profetizado como indicadores, señales antes de ese momento que el Señor ya ha establecido. Entonces hay cosas que inevitablemente, aunque nosotros no querramos, se van a cumplir. Lo debemos de pedir ahora es, Señor, como dijo el Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Entonces ese guardar del mal es la protección que en medio de un mundo que sucumbe en tinieblas y en caos, vamos a ser preservados. Profetizado, lo hemos leído, lo hemos proclamado, profetizado de Isaías, las tinieblas cubrirán la tierra, la oscuridad a las naciones, pero también está profetizado y es una convicción que debe de ser suya y mía todos los días de nuestro peregrinar por esta tierra. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. También sobre mí, sobre ti se va a ver la bondad de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, hay cosas que no podemos evitar, pero sí podemos nosotros ser diligentes en cuidar de hacer lo que Dios nos manda a hacer. Hay cosas que se evidenciaron por una permisión soberana para cumplir su palabra. Ya lo dije la vez pasada, que muchas veces hasta los malos en el plan de Dios juegan un papel. La Biblia dice, para esto levanté a Faraón, para exhibir, y lo endurecí, para exhibir mi poder. El endurecimiento de Faraón como que tenía un propósito, para que Dios pudiera hacer notorio su poder y pudiera exhibir esa grandeza, no solo la apertura del mar, no solo el sostenimiento, sino darle la victoria a Israel hasta que llegó a Canaán y hasta el día de hoy. Pero todos estos pensamientos los traigo porque hoy quiero hablarte de consejos para preservar nuestra esencia. Consejos para preservar nuestra esencia. ¿Qué es la esencia? Es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser, a una cosa, y sin las cuales no sería lo que es. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hay Espíritu Santo dentro de nosotros, porque fuimos perdonados, porque fuimos lavados. ¿Qué nos alimenta? La bendita palabra de Dios. Por ella crecemos, por eso debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual podamos crecer.
Entonces nuestra esencia se fortalece, la naturaleza nueva se fortalece con la palabra de Dios, con las convicciones de sus principios. En otras palabras, un cristiano nacido de nuevo, un creyente, hijo de Dios, está sustentado por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo. Y esa palabra es la que lo hace ser lo que hoy es, un hijo de Dios. Un hijo que si cuida los principios y obedece su palabra y busca al Señor, va a vivir en victoria en medio de un caos mundial. Entonces hay algo que nosotros debemos de cuidar nuestra esencia. Pero hoy quiero hablarte de cómo preservar precisamente esa esencia. Porque entre tantas cosas que se dan, hay una batalla que ya hemos hablado, que es una batalla espiritual, una batalla sin cuartel, una lucha, una guerra donde las tinieblas están tratando de estropear los propósitos de Dios. Y nosotros no debemos de ignorar esas maquinaciones, esos planes del enemigo. Satanás, que Dios lo reprenda, dice la Biblia claramente, el ladrón no vino más que a matar, a robar y a destruir. Y que roba paz, relaciones, destruye esas verdades que se han construido en sociedades, etcétera, con propuestas, con ideas, con intenciones perversas que no vienen de parte de Dios, sino de las mismas tinieblas. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en cómo preservar nuestra esencia. Ahora, quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo número 3, para poder observar algunos puntos claves que el apóstol Pedro nos enseña. Segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 3, en su versículo número 1, Pedro enseña acerca de estar alerta, de despertar. Eso quiere decir no dormirnos, sino estar velando. Y como dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Nos manda, nos exhorta despertando limpio entendimiento. ¿A qué? A no olvidar los principios, porque los principios son lo que hace ser nuestra esencia. El Señor, su palabra, su espíritu, las convicciones, los fundamentos que Él nos da. Y en el verso 2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. No podemos ser ignorantes de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento de las palabras, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí hay una orden de advertencia, hay un orden más bien de las advertencias. Primero nos dice a no olvidar. Segundo, te dice acá en orden de advertencias, verso 3, sabiendo primero esto. Esto es lo primero entre las advertencias. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Los burladores que andan según sus propias concupiscencias. ¿Burladores de qué? Burladores de la palabra, burladores de todo lo que huela a Dios, burladores de los mandamientos, burladores de la inocencia y de la ingenua entrega de hombres y mujeres que creemos en Dios, burladores de los principios. Dice que en los postreros días vendrán esos burladores andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia se traduce según sus propias pasiones, según sus propios deseos. Hay gente que se va a burlar porque no tiene el deseo de Dios, sino sus propios deseos. Hay gente que va a menoscabar y se va a burlar de lo de Dios porque no tiene la pasión de Dios por Dios, sino sus propias degeneradas pasiones y desviados ideas en el tema de poder honrar al Señor. Entonces dice acá:
una de las cosas que van a decir es: ¿dónde está la promesa? Verso 4, de su advenimiento. Los burladores van a traer a memoria que el Señor ha prometido, pero no ha llegado en cuanto a la promesa de su venida. Porque desde el día que los padres durmieron, dirán, todas las cosas permanecen así como desde el principio. La gente que simplemente va a mostrar una ignorancia o va a querer que todo el mundo ignore las cosas de Dios. Cuando usted oye a alguien que por lo menos menciona a Dios, dice primero Dios, si Dios quiere, usted dice, bueno, ahí hay algo, por lo menos alguna convicción tiene que existe Dios. Pero cuando nunca oye usted de alguien mencionar a Dios y primero Dios y si Dios quiere, usted dice, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Y son indicativos que te están trasladando algo, en qué dirección va, cuál es la naturaleza de lo que realmente es su esencia. Y aquí dice claramente que los burladores van a decir, el Señor tarda su venida, todo está igual, no pasa nada. Y es una especie de ateísmo que realmente es necedad lo que ellos están manifestando. Ahora dice, por favor vaya conmigo al verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que la paciencia de Dios se manifiesta aparentemente en tardanza o en retardo, pero es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O en estos días, hermano, que estuve por ahí compartiendo con mis amados, les hacía recordar, como se lo he recordado a usted, por qué razón usted vive, por qué razón usted existe hoy todavía. Porque no nos fuimos en esta oleada crítica pandémica, sino que estamos acá porque el Señor ha sido paciente para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y más con aquellos que todavía no se han arrepentido y ni le han entregado su vida al Señor. Y nosotros que ya estamos y seguimos buscando, debemos de mantener nuestra relación y nuestra convicción firme hasta el último momento. Ahora, sigue diciendo la escritura. Entonces aquí en el verso 9 habla de la paciencia de Dios, no es tardanza. ¿Qué nos exhorta en el verso 14 el apóstol Pedro? Nos exhorta a una consagración, nos exhorta a tener entrega, limpieza. Y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera, verso 14, de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ese procurar es un esfuerzo voluntario, determinado y constante. No es un asunto que se da por casualidad. No es la oración de la abuelita, no es la oración del pastor, no es la oración del diácono que me va a mantener solamente, sino que yo debo de ser diligente en procurar. ¿Procurar qué? Procurar mantenerme, como dice este pasaje. Procurar, verso 14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si algo dice sin mancha, quiere decir que la esencia se puede manchar. Quiere decir que la esencia se puede alterar si yo permito que algo llegue o abrazo algo que Dios nos manda a abrazar. Por ejemplo, cosas que se salen de la palabra, cosas que no están escritas y empiezan a alterar o adulterar la esencia de nuestra naturaleza de hijos de Dios. Por eso estos son consejos y son advertencias para preservar nuestra esencia. Entonces sigue diciendo aquí la escritura, sin mancha e irreprensibles. La palabra irreprensible significa que no es digno de ser reprendido, que alguien se mantiene en su convicción y en su esencia. Otra epístola enseña que seamos irreprensibles hasta la venida del Señor en espíritu, alma y cuerpo. Debemos de guardarlo.
en paz. Tened, dice también verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora aquí hay algo en el verso 17. Habla a los hermanos de la advertencia de una seducción pasiva. Vea lo que dice en el versículo número 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Los que están firmes, dice Pablo en otra palabra en Corintios 10, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. La firmeza es una bendición, pero la bendición más grande es cuidar esa firmeza. De otra manera yo digo esto: llegar a la altura, llegar a la cima cuesta, pero lo que más cuesta es conservarse en la cima. Mucha gente llega, ya estoy en el Señor, excelente, pero se descuida. Y el descuido de la vida espiritual y de las propuestas que puedan llegar pueden arrastrarnos para dejar o sacrificar lo que ha sido nuestra esencia. Texto dice el verso número 17: hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados. Cuando fui a investigar, la palabra arrastrado significa seducción pasiva. Oiga qué interesante. El ser arrastrado por algo no siempre te van a llevar a la fuerza. Va a ser una seducción pasiva. Eso dice en la palabra, en el griego, el término arrastrado. Es una seducción pasiva, no es obligada. Por eso usted cuide cuando vienen las propuestas y son muy suaves y son muy tentadoras y suenan bien. Y dice, tal vez no está mal el asunto, pero tiene que cuidar, porque eso puede arrastrar a algunos. Dice acá, arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los inicuos son los que no tienen ley. Los inicuos son los que no tienen principios de la palabra. Son los que dejaron las verdades del Señor. Son los que no tienen fundamentos en ella. Y sigue diciendo, por el error de los inicuos y por ella caigáis de vuestra firmeza. ¿Cuántos se sienten firmes y se creen firmes en el Señor? Levante la mano. Ok, usted tiene que cuidar eso, porque esa es su convicción, su preservación, su esencia. Pero tiene que entender que vienen seducciones pasivas que van a quererte arrastrar por esa situación del error de los inicuos y se pueda dejar de caer de la firmeza. Fíjense que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, en el verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra ahora, y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención: ¿quiénes son más vulnerables en una seducción pasiva para ser, bíblicamente usando el término, arrastrados por las propuestas de los inicuos? Uno de los blancos más directos, y eso quiero hablar a ese sector rápidamente en estos minutos, que el enemigo va a lanzar, óigame bien, no son a los que tienen ya tiempo, madurez, crecimiento en el Señor, sino muchas veces aquellos que apenas están experimentando la vida, aquellos que empiezan a vivir, aquellos que su experiencia la empiezan a construir, son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque llegan propuestas a querer seducirlos lentamente, estratégicamente,
para llevarlos y ser arrastrados de la firmeza que han conservado hasta hoy y dejar las verdades de Dios. Entonces hay un blanco para el enemigo. El enemigo tiene blanco en los niños. El enemigo tiene un blanco en los jóvenes. Por eso hoy quiero hablar rapidito cuando el Señor nos enseña acerca de esto. La palabra dice que la gloria del joven es su fuerza, pero la del anciano es su sabiduría, es su madurez. Y cuando nosotros vemos sabiduría en los ancianos, habla de que ellos construyeron o se construyó en ellos vivencias, experiencias que los llevaron a tener claras las correctas convicciones. Ya pasaron por un camino que quizás algunos comienzan a recorrer. Cuando un joven propone alguna cosa y alguien que ya lo aventaja mira que no va por ahí, uno le dice: mira, en lo que tú vas, yo ya regresé 2 veces y ya sé que por ahí no es la ruta. ¿Por qué vas a esperar golpearte o sufrir si otros ya sufrimos por error, por ignorancia? Mejor atiende el consejo. Ahí es donde la palabra dice que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ese temor se manifiesta con apartarnos del mal y con obedecer el bien de Dios. Y cuando obedecemos buscamos la multitud de consejos. Allá hay sabiduría. Y los ancianos, los hombres, los maduros, de alguna manera estamos para poder enseñar, vertir de la sabiduría que Dios nos ha permitido. Por eso hablo a los jóvenes, jóvenes amados. Hoy que es un tiempo donde nos están bombardeando, que hay que tener una mente amplia. Yo les voy a decir algo con todo mi corazón: no tengas la mente tan amplia como para que se salgan los principios de Dios, que son los que norman y fundamentan tu esencia. No tengas tu mente tan amplia como para dejar entrar cualquier basura que no venga de parte de Dios y dañe y contamine tu esencia. La mente amplia, que es lo que hoy está de moda, porque piensan que los hombres y mujeres que de alguna manera ya les aventajamos, como que ya pasamos de moda. Fíjense que hay algo interesante. Aquí hay un ejemplo en Isaías capítulo número 3 rápidamente. El Señor, para tratar a un pueblo, para castigar a un pueblo, permitió que en algún momento vinieran no jóvenes sabios, porque quiero aclarar esto. Hay jóvenes, hermanos, ustedes vieran los jóvenes del equipo de Evidence, están orando, mire, se van a un glorioso retiro. Quiera Dios que se mantengan buscando hasta el día del Señor, buscando de Dios la juventud. ¿Cuántos dicen amén? Porque saben quién es el Señor, qué es el Señor, qué quiere para ellos. Y eso es maravilloso. Yo recuerdo cuando conocí al Señor en mis edades primarias, 17, 18 años, Cristo entró a mi vida y ahí, hermano, desde allí no me he desconectado, pero fueron mis años maravillosos en el Señor y hasta el día de hoy, porque cada día nos rejuvenecemos como el águila. No lo veo muy convencido, ¿verdad? Dice la palabra que Él te rejuvenece como el águila. Bueno, si usted lo cree, bien, si yo también, yo lo creo. Ahora, Isaías 3 dice: porque he aquí, versículo 1, que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hay un trato para Jerusalén. Verso 2: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Verso 4: y les pondré, oiga lo que iba a poner en lugar de estos, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Aquí hay una especie de sanción y de trato para esta etapa que está viviendo Judá, Jerusalén. Y era levantar en lugar de ancianos, en lugar de oradores, en lugar de hombres de guerra, en lugar de valientes,
por príncipes iba a poner jóvenes. ¿Qué está hablando ahí? ¿Está malo entonces poner jóvenes? No, pero eran jóvenes inexpertos, jóvenes sin temor de Dios, jóvenes sin experiencia, jóvenes sin convicción, jóvenes que tal vez tenían la mente tan amplia que no cabían ya más, ya no entraba nada más que las cosas que no venían de parte de Dios. Pero permitió Dios como una sanción. Qué triste usar en esta ocasión a la juventud como un ejemplo de algo no tan bueno. Solamente estoy trayendo este ejemplo. Verso número 10 dice: decida al justo que le irá bien, comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, verso 11, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. 12, los opresores de mi pueblo son muchachos. Preste atención a esto. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Quiero que vaya rápido a un consejo que recibió Roboam en primer libro de Reyes capítulo 12. Solo voy a leer algo rapidito. Estoy hablando de cómo preservar, consejos para preservar nuestra esencia. Ya el apóstol Pedro nos da lineamientos, pero nos habla que algunos van a ser arrastrados, y el término arrastrado es seducidos pasivamente. Y hoy la seducción, el blanco es para los más vulnerables, a los pocos expertos. Entre esos están los niños y están los jóvenes. Y aquí vea por favor la propuesta de ellos. En el capítulo número 12 de primer libro de Reyes, hay un rey en el verso 6 que se llama Roboam, y pidió consejo porque necesitaba tener un consejo para guiar al pueblo y cómo superar quizás el trabajo de su antecesor, que fue su padre, un rey. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Verso 7, mire cómo hablan los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvierais, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Aquí le dan un consejo de gente madura, de gente sabia. Dice: préstales atención, sírveles, y si les sirves, entonces si fueres siervo, respondiendo buenas palabras les hablares, ellos también te servirán para siempre. Un consejo muy sabio. Pero en el verso 8 dice: él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Estos tenían mente amplia. Verso 9. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo. Oiga el consejo de los jóvenes. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás. Dos puntos. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Oiga el consejo. El menor de los dedos míos es más grueso que los lomos de mi padre. Verso 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Oiga qué consejito el que dieron los jóvenes. Poner más pesada carga, no alivianar al pueblo, sino desgastarlo con más imposiciones. Verso 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam,
según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Todo venía con un plan de Dios permisivo para que esto ocurriera. Pero quiero extraer aquí un principio. ¿Quiénes son los más vulnerables para ser afectados? Los inexpertos. Jóvenes que me están escuchando, que me están viendo, amados jóvenes, por favor, presten atención al consejo de los que les aventajan, de los ancianos, de los maduros, de los padres, de los que tienen convicción de Dios y que tienen madurez. No se dejen arrastrar por esas seducciones pasivas que tratan de meterte quizás cosas nuevas que estás atentando en contra de tu esencia, están atentando en contra de los principios. Si esos principios te han normado, si esas verdades te han llevado como un hombre, como una mujer de Dios en ese proceso, por favor no los sacrifiques. Si debemos algo de cuidar, amado, es la esencia de lo que somos. Por eso la seducción que el enemigo trae no es impositiva, es suave, es lenta, es despacio, es arrastrar las convicciones de los inicuos para poder llevarlos a hacer lo que no convienen. Yo quiero dejar eso en tu corazón. Ahora que estamos nosotros en nuestro país en tema de decisiones, en tema de elecciones, cuida, por favor, que no sea arrastrado por seducciones pasivas, tranquilas, que te pueden desviar de la naturaleza y de la esencia de lo que eres. Que no simpatizas con esto, que no simpatizas con aquello, está bien, pero ve con donde por lo menos se está velando y cuidando algo que te ha sido parte de tu esencia, la palabra de Dios, los principios de Dios.